Con gran alegría y mucho entusiasmo nos dirigimos en este día para compartir un tema maravilloso: personajes históricos, famosos transformados por textos gloriosos. ¡Qué maravilla! Suena en ritmo. Personajes famosos transformados por textos gloriosos. Interesantísimo. Y de estos personajes tenemos que decir algunas cosas. Por ejemplo, uno de ellos fue condenado como esclavo a galeras en un barco y estaba pensando en muchas cosas terribles con su vida, pero realmente Dios lo salvó. Hubo otro que fue torturado cruelmente y pensaba suicidarse. Llegó a ser de igual manera un personaje histórico famoso. Uno más que fue perseguido por el emperador Carlos V de Alemania, y un amigo príncipe de un palacio, de un castillo, lo capturó, digamos, lo secuestró. Él no sabía, pero el secuestro fue para librarlo de la muerte a manos del emperador Carlos V. Y así, hoy tenemos unas historias fascinantes, pero también, como hemos mencionado, los textos famosos, igual que ellos, los textos históricos gloriosos que le salvaron la vida, pero además que tuvieron un destino mayor, un destino grande, para hacerlos personajes y ejemplo para las generaciones posteriores. Así que vamos a comenzar. El primero de estos personajes se llama Guillermo, o se llamaba Guillermo Cooper. Guillermo Cooper soportó la tortura, la crueldad que fue el comienzo del famoso holocausto de los judíos, cuando más de 6 millones de ellos fueron asesinados, torturados cruelmente, metidos en cámaras de gas. Y la noche que dio el inicio a esto se llamó, y en la historia está registrado así, como la noche de los cristales rotos, cuando miles y miles, hordas de alemanes, entraron a las casas de los judíos, les destruyeron sus negocios, los despedazaron, otros los quemaron, los ultrajaron. Fue una cosa realmente espantosa en esa noche. Y luego, posteriormente a esto, más de 30,000 judíos fueron llevados a los campos de concentración. Esto sucedió en Alemania y en Austria. Era el 9 de noviembre de 1938. Y así, en esta forma, Guillermo Cooper, uno de los damnificados, fue llevado también a prisión. Las sinagogas de ellos destruidas por doquier. Austria no quedó atrás. También sufrió en aquella noche bajo el control de los alemanes, cuando el ultraje y la tortura estaban a flor de piel. Desesperado, Guillermo Cooper había decidido suicidarse cuando Dios le dio el texto glorioso y le habló a través de la Sagrada Escritura. Debemos decir que aunque Guillermo Cooper era judío, también tenía creencias profundamente cristianas y creía en Jesucristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Esa es la pequeña gráfica, digamos, la pequeña reseña biográfica de Guillermo Cooper. No sé si de pronto entre nuestra audiencia, o usted, amigo televidente, a propósito, bienvenido igual que todos, sabe de alguna persona que ha intentado suicidarse o que se ha suicidado. Hay palabras que podrían ayudar muchísimo. Después que Guillermo Cooper fue llevado a prisión, entonces recibió estos textos tan maravillosos. Por favor, los vamos a compartir, porque estamos seguros que van a ser también de mucha utilidad y bendición para personas que quizá están viviendo momentos de desesperación en su vida. Entre otras cosas, a propósito del suicidio, los psicólogos dicen que pongan mucho cuidado, le dice a las familias y a los amigos, cuando un hombre o una mujer dice, he tenido hasta ganas de suicidarme. Atención, mucha atención, porque nada imposible en ese sentido podría llegar a suceder. Entonces,
hay que poner cuidado porque si están diciendo algo así, lo pueden llegar a ejecutar. Bueno, si alguien sabe, insisto, de otra persona que tiene problemas en ese sentido con las luchas de la vida, esté pendiente. Bueno, vamos a mirar lo que le pasó a Guillermo Cooper, el texto que le salvó la vida y le salvó no solamente la vida aquí en este mundo, pero le salvó su futuro para la vida eterna. Se encuentra en la epístola a los Romanos, el capítulo 8 y los versículos 24 al 26. Este gran texto. Escuche lo que dice la Biblia y que él leyó. Porque en esperanza fuimos salvos. Paréntesis. Él estaba desesperado, no tenía esperanza ninguna. Veía la muerte encima, la tortura había llegado. Pero encontró este texto que Dios le decía, en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El texto parece sonar un poquito a confusión, porque dice que lo que se ve no es esperanza. Lo que él veía, Guillermo Cooper, era tortura, incendios, matanzas, gente asesinada por todos lados, sus propios hermanos muriendo por millones, tanto en Alemania como en Austria. Así que él no tenía esperanza, pero dice que lo que se ve no era esperanza, porque lo que él veía era un escenario realmente muy espantoso. Pero la Biblia sigue diciendo enseguida, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sí, este hombre, Guillermo Cooper, había leído en la Biblia que había una esperanza grande, había un futuro especial, había una patria gloriosa, de tal manera que dice, con paciencia lo aguardamos. Y esto hizo que él desistiera de quitarse la vida para este mundo. En el versículo siguiente, 26, encontró esto, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Claro, Guillermo Cooper había perdido la esperanza que hasta Dios lo escuchara en una situación tan terrible y tan espantosa. Entonces dice que él comenzó a gemir, pero que no era un gemido propio de su ser, sino que había una fuerza poderosa, era una ebullición, era una llama, era una hoguera que explotaba en su vida de dentro hacia afuera. Y empezó entonces a lanzar gemidos que dice no eran propiamente míos. Era el poder del Espíritu Santo gimiendo por mí dentro de mi ser, clamando a Dios. Y dice la Biblia, porque el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando él dice, sintió esos gemidos, había el poder del Espíritu Santo que aunque tenía gemidos, a la vez eran gemidos que lo fortalecían, que lo levantaban, que le daban fuerzas, que le daba esperanza, y con esos gemidos venía una poderosa unción. Era la gloria del Espíritu Santo en su vida. El versículo 27 fue crucial para él. Dice, mas el que escudriña los corazones, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué glorioso! ¡Qué cosa más espectacular! Yo pienso que solo el que ha tenido esa experiencia puede saber con plena certeza qué es lo que realmente está sucediendo. Entre otras cosas, en situaciones de la vida, a cualquier persona le puede suceder. A mí me sucedió personalmente, claro que sí. Me sucedió cuando tenía como unos 20, 22 años de edad. La gloria del Espíritu Santo comenzó a interceder con gemidos indecibles. Yo sentía la misma gloria, la presencia de Dios transportándome al trono de la gloria celestial.
pero a la vez podía ver la mirada dulce, comprensiva, la mirada que entendía cuál era mi petición. No había palabras en ese momento en mi vida, solamente vinieron gemidos del Espíritu Santo. Yo podría decir que lo que Guillermo Cooper sintió es que cuando se acabaron sus fuerzas y quedó totalmente debilitado, de tal manera que ya no podía ni siquiera clamar ni orar a Dios en la situación tan terrible, entonces fue cuando el Espíritu Santo, de una manera gloriosa, vino, lo tomó, hubo gemidos, intercesión delante del trono de Dios. Y cuando él sintió ese poder, ese clamor, esa intercesión, y leyó ni más ni menos que estos mismos versículos, entendió que era el mismo poder del Espíritu Santo, de la unción de Dios, que lo estaba convenciendo para no suicidarse, que tenía una esperanza gloriosa, que había algo que Dios tenía para él y que el poder de Dios en medio de su quebranto, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio de la debilidad, ahí estaba para auxiliarlo y tomarlo en sus preciosas manos para llevarlo al mismo trono de la presencia de Dios. Guillermo Cooper es el primer personaje. Vamos a ver solamente quizá unos dos más en el día de hoy para contarles lo que estamos narrando de nuestro tema de hoy. Personajes históricos famosos transformados por textos gloriosos. Entre otras cosas, permítame decirle, la palabra de Dios tiene también un gran poder transformador. La Biblia nos dice que la herramienta, la espada que el Espíritu Santo utiliza es la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene poder, pero actuó en Guillermo Cooper con la palabra de Dios. Por eso, tan importante, amigo televidente, si usted no tiene una Biblia en su casa, por favor, cómprese una. Si la tiene, como he visto en muchos hogares, he ido a sitios, discúlpeme, a hogares de personas famosas, políticos, literatos, etcétera, y algunos de ellos me han confesado después, tienen un atril bonito con una Biblia en su sala, y esa Biblia, dicen, está llena de polvo porque nunca le he movido las hojas. Algunos la tienen en el Salmo 91, otros en el Salmo 23, y ahí está la Biblia quietica. Es un adorno, es una reliquia, digamos así, religiosa para poner en su casa, pero de ahí no ha pasado. Yo le invito, amigo televidente, si usted tiene una Biblia, por favor, comience a leerla. El Espíritu Santo actuará así como lo hizo en Guillermo Cooper y de esta manera, con el poder de la unción, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, actuó en su vida. Muy importante el elemento de la Biblia. Bueno, vamos con otro personaje importantísimo en el día de hoy y se llamó Martín Lutero. Seguramente que muchos o algunos de ustedes ya han oído hablar de Martín Lutero. Martín Lutero fue un héroe de la Reforma y este hombre precisamente cuando fue llamado por Carlos V para rendir cuentas, y le voy a decir ya luego por qué, Federico de Sajonia, cuando iba camino hacia el rey de la nación, fue capturado por Federico de Sajonia, un príncipe alemán, envió unas tropas, unos soldados, lo secuestró, pero no para matarlo, lo secuestró para protegerlo, porque él ya sabía las intenciones del emperador Carlos V, que cuando llegara ya frente al palacio iba a ser capturado y asesinado como algo otros reformadores. Así que se lo llevó para su castillo en una población que se llama Wasburg. Y allí, en ese lugar, aparte de que Lutero fue protegido por este príncipe, duró casi un año confinado. ¿Y sabe qué obra hizo? Ni más ni menos. Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán y esa traducción produjo un avivamiento de millones y millones de personas que comenzaron a leer la Biblia.
Pero hubo algo sorprendente. Mire cómo Dios hace coincidir muchas veces las fichas que nosotros no entendemos. En otras palabras, permítame decirle a usted, a usted, amigo televidente, ¿ha tenido usted situaciones en la vida de angustia, de desesperación, hasta de peligro? Y usted no entiende por qué Dios ha permitido eso, pero luego las piezas comienzan a encajar. Dios comienza a moverse y ha utilizado cosas que parecían un fracaso, una terrible situación, para luego transformarlas en algo maravilloso. Eso le sucedió a Lutero. Dios, por una parte, lo libró de la muerte segura a manos del emperador Carlos V. Y en segundo lugar, permitió que esta captura, que Lutero pensó, hasta aquí fue mi vida, me van a asesinar, no era para matarlo, sino para protegerlo. Pero además, qué cosa tan espectacular. Lutero traduce la Biblia. La Biblia es leída, pero mire otra pieza que encaja de una manera impresionante. Gutenberg, el inventor de la imprenta, estaba viviendo casi, mejor dicho, simultáneamente con Martín Lutero, y el inventor de la imprenta. Escuche bien, esta gran invención que es precursora del computador, de los sistemas, de las impresoras, de todo lo que usted puede imaginar, las copiadoras. Este invento, la imprenta, el primer libro, escuche bien, el primer libro que se imprimió ahí en esa máquina de tipos. Yo me acuerdo incluso cuando estaba jovencito niño cómo montaban los tipos. Incluso tuvimos una agencia de publicidad y en muchos lugares montaban tipos en las imprentas para poder hacer un texto, para poder imprimir. Hoy usted lo hace en su casa directamente en la copiadora, en la impresora de una manera fácil, y levantamos textos digitales y les hacemos arreglos Photoshop y todo lo que usted imagine. Pero vea, el primer libro impreso en esa máquina de Gutenberg fue la Biblia. Pero Dios tenía un propósito grande. Esa Biblia que Martín Lutero tradujo al alemán fue leída por millones de personas, y esto produjo un tremendo avivamiento espiritual en Alemania y luego en una gran parte también de toda Europa. De tal manera que Dios tenía sus fichas y estaba cuadrando las situaciones. Entonces, a Martín Lutero, y ahora voy a la partecita rápida de la médula de qué fue el asunto del restaurador, este hombre reformador Martín Lutero. Pero este es el texto, mire. En Romanos encontramos en primer lugar que revolucionó la vida de Lutero. El capítulo 1, vamos a mirar rápidamente allí para que usted tenga en cuenta: la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de dos filos. Romanos, el capítulo 1 y el versículo 17, lema de Lutero, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Impresionante. Se lo voy a desglosar rapidito para que usted pueda tener quizá una mejor comprensión si antes no ha leído la Biblia. Dice la palabra de Dios: el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, en la Escritura, en la Biblia, en las buenas noticias, aparece la justicia de Dios. La justicia de Dios no es solamente como algunos lo pintaban. Yo me acuerdo cuando estaba en mi escuela primaria, un niño de menos de 10, 12 años de edad, y me dieron un librito que decía el catecismo, y aparecía una foto de un anciano de días, y la mirada era como de fuerza, de castigo, de odio, y un puño que se cerraba así. Y algunos habían dicho que esa era la justicia, o era el Dios, un Dios justiciero, un Dios vengador, un Dios castigador. Pero la Biblia dice que la justicia de Dios se revela es para salvación, no se revela para hacer
un Dios de iras, un Dios iracundo. Así fue que yo tuve esa imagen y esa impresión y cuando vi el catecismo dije, uy, es un Dios que odia. Esa fue mi primer pensamiento, es un Dios violento, es un Dios sádico. Y resulta que no, es todo lo contrario. La Biblia dice que se revela la justicia de Dios por fe y para fe. En otras palabras, que el ser humano no se justifica por sus propios actos, buenas obras, sino que la fe que es, la fe es relajarse. La fe es todo lo contrario, es descansar. Y Lutero vio eso y dijo, es descansar en Dios. Es descansar en la obra por la gracia que Cristo ya hizo al morir en la cruz del Calvario derramando su sangre. Entonces, no era por obras, sino era por fe. Y ya le voy a decir algo más. Y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué era lo que sucedía? Es que el clero en aquel entonces se habían aprovechado de infundir, de manipular, así como lo he pintado antes, un Dios vengador, un Dios justiciero. Entonces el Vaticano se inventó, estaban restaurando la capilla Sistina o la capilla de San Pedro allí en el Vaticano y necesitaban muchos fondos. Entonces se inventaron un documento que era un seguro de vida, pero no de seguro de vida aquí como los seguros de ahora. Era un seguro de vida eterna. A ver, le comento. En estas indulgencias que vendían, le decían a la gente, si tú das tanto dinero por el alma de tu tío, de tu mamita, del papá, que está en el purgatorio sufriendo, para poder llegar al cielo, tienes que llevar este seguro de vida eterna. Hay que pagarlo y si tú quieres, puedes pagar incluso por adelantado de tus familiares que están viviendo y todavía no se sabe cuál va a ser el destino de ellos. A lo mejor les toque irse a condenación, pero con esta indulgencia, con este seguro de vida eterna, con esta estampa, usted tendrá la seguridad que no importa lo que ellos hagan en la vida, no van a ser condenados. Ellos podrán tener la oportunidad de pasar de esta vida miserable directamente al cielo, a la vida eterna. Cuando Lutero entendió este versículo que era por fe, no era por dinero, no era por obras, Lutero quedó, Lutero quedó de una manera impresionado, impactado. Dijo, ¿pero esto qué es? Este es un engaño, esto es una falsedad. Y entonces comenzó a predicar la reforma, que el ser humano se salvaba era por la fe y no por las obras ni por el dinero. Eso le costó la persecución terrible, no solamente del Vaticano, pero también del emperador que lo quería matar. Había una especie de connivencia, de alianza entre el campo religioso o el poder religioso y los poderes políticos también. Así que Lutero fue librado de la muerte, pero también Dios lo utilizó para ese gran avivamiento. El justo por la fe vivirá. Ahora, permítame decirle, estuve en el Vaticano y quedé sorprendido porque en este pleno tiempo moderno sucede algo que ya no le llaman indulgencias, no son indulgencias, pero sí hay una especie de oración, una especie de rezo por el cual se cobra simplemente para interceder por su mamita, por su papá, por usted mismo. Pero hay otro valor, hay otro cobro si usted quiere tener una especie de bono, esa es una especie de bono para pedir o para garantizar también la bendición de su familia. ¿Cómo le parece? Tremendo. La familia, entonces, pero vale más. No es una indulgencia, pero la figura tiene mucha tendencia a lo mismo. Ahora, mire lo que dice la Biblia, que también leyó el clérigo Martín Lutero. Mire, por favor, acompáñeme rápidamente a Efesios, el capítulo 2,
y el versículo o los versículos 8 y 9. Aquí encontramos lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto impactó a Lutero. La gente no se salva por obras, por indulgencias, sino por fe, por la gracia sois salvos. La gracia significa, traducido literalmente del original en el griego, es favor inmerecido. Eso es la gracia de Dios. No lo merecemos, la salvación es por gracia. No se compra, no se vende, no se alquila. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, leyó Lutero, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí hay algo muy interesante. He leído y hay dos, por favor, aquí adverbios muy importantes. El primero está en el versículo 8, dice por gracia. Y aquí dice para buenas obras. Por es mediación. En el original griego es uper, por gracia. O sea, algo que es un intercesor. Somos salvos por gracia. Pero, o sea, no somos salvos por obras, pero sí para hacer buenas obras. Esa es la gran diferencia. Qué importante. Esto revolucionó el corazón y la mente de Lutero. Dijo, no soy salvo por hacer obras, pero una vez que yo soy salvo, es mi deber, es mi obligación hacer buenas obras. Y entonces en el 8 está el por, y en el versículo 10 de Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Para es propósito, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué importante estos conceptos de la palabra de Dios, y por eso es el título de nuestro tema en este día: personajes históricos famosos transformados por textos gloriosos. ¡Qué impresionante! Aquí está entonces el segundo caso de nuestra historia, Martín Lutero. Téngalo muy en cuenta. Luego viene también otro personaje, y estamos ya casi terminando, otro personaje que se llamó Juan Wesley, juntamente con su hermano en Inglaterra. Y este hombre revolucionó, realmente fue algo impresionante, un avivamiento poderoso. Hubo un texto que transformó, que cambió su vida. Ahora, permítame decirle, ¿habrá notado usted que situaciones y palabra de Dios, textos gloriosos, en determinado momento para esta persona fue un destino, para esta otra fue otro destino? Entonces, comparando a Guillermo Cooper con Martín Lutero, son dos situaciones, dos vidas, dos contextos personales, individuales, pero también dos contextos históricos. Y ambos fueron ministrados por Dios de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su momento personal, de acuerdo al momento del trasfondo histórico en el cual estaban viviendo, y fueron personajes famosos transformados por textos gloriosos. Uno para hacer una misión, otro para hacer otra misión. Entonces viene este tercero, Juan Wesley en Inglaterra. Ahora veamos rápidamente el texto que transformó a Juan Wesley y lo convirtió en lo que él fue. En Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, por favor acompáñeme, y vamos a encontrar allí en el versículo 19 algo realmente maravilloso. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto le pegó duro a Juan Wesley. Dice, ¿cómo? Yo tengo que ir. Esa es mi misión. Yo debo ir a todas las naciones que más pueda para predicar el Evangelio. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que este fue el texto que revolcó, que revolucionó la vida de Juan Wesley. Wesley dijo, yo tengo que ir al mundo, yo tengo que ir a las naciones, yo tengo que ir a Inglaterra. Inglaterra es mi país.
Inglaterra lo entendió entonces Juan Wesley como cuando sucedió en el libro de los Hechos, y fueron a su ciudad y que tenían, como dice la Biblia en el capítulo 1, que ellos tenían a Jerusalén, era su propia ciudad. Judea era por allá una provincia más distante, pero luego Samaria era más allá y hasta lo último de la tierra. Así que él entendió que tenía que ir a alcanzar la mayor cantidad de gente posible, y esto revolucionó la vida de Juan Wesley. Juan Wesley era un hombre que tenía muchos conflictos, problemas, pero esto transformó totalmente su visión. Juan Wesley tenía tantas angustias que incluso hasta su esposa le pegaba, lo golpeaba. Imagínense, Juan Wesley lo golpeaba a su esposa, así que tenía problemas y angustias comenzando en su misma casa. La mayoría de veces que nosotros oímos, no, que fulano de tal le dio una paliza a su esposa, casi la mata. Otro, esta semana hemos oído varias noticias, otro la mató. Un hombre, por ejemplo, mató a la esposa esta semana, mató a sus dos hijas de 14 y 16 años y luego se suicidó él. Una cosa impresionante, espantosa. Bueno, Juan Wesley hasta en su propia casa tenía la mujer que lo golpeaba, pero a él no le importaba nada de eso. Y él produjo a través de su predicación un grandioso, poderoso avivamiento en toda Escocia, que era realmente como su país de origen, en toda Inglaterra, y su hermano, los dos hermanos Wesley eran poderosamente usados por el Señor. Hay personas que realmente, y así más o menos como sucede en nuestro tiempo, Wesley, hay una misión mundial que se llama wesleyana, y hay otra, por ejemplo, que se llama presbiteriana, que es del personaje que viene enseguida. Y con este voy a terminar, con este personaje que viene enseguida. Pero Dios obró de una manera poderosa en Juan Wesley. El último personaje que tengo es otro Juan. Él se llamó Juan Knox y estaremos terminando. Juan Knox era un reformador también, igual como Lutero, teólogo y precursor de esa gran misión presbiteriana en todo el mundo. Él fue un hombre de un poder y una unción impresionantes. Juan Knox era una unción del Espíritu Santo que Dios tocaba, quebrantaba, ministraba, sanaba personas. Algunos de los sucesores después de Juan Knox ya no tenían la misma fogosidad, pero sí la buena doctrina de Juan Knox hasta el día de hoy. Entonces, a Juan Knox le sucedió algo realmente impresionante. Él fue capturado por la Marina de Francia, Juan Knox, y condenado a galeras en un barco como esclavo. Algunos dicen, biógrafos, historiadores de Juan Knox, dicen que no se explican cómo a él lo dejaron después libre, porque el que caía para ser esclavo en una galera, algunos de ellos ustedes han visto quizás las películas históricas, los recuentos, eran remeros, esclavos encadenados ahí y morían. Esa era su vida y ese era su destino y era su muerte hasta que morían. Pero Juan Knox lo dejaron libre, y cuando él quedó libre, después de haber sido esclavo en estos barcos de galeras, él empezó a mirar la palabra de Dios, y hay textos que lo impactaron y revolucionaron su vida. Aquí está, y esta es para nuestra conclusión de hoy. El Evangelio de Juan, el capítulo 17, voy a ver los versículos 3 y 4. La Biblia dice lo siguiente, y ahí se inspiró Juan Knox. Dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, esto revolucionó la vida de Juan Knox. Este escocés también terrible, esto fue algo impresionante. Juan Knox quedó impactado y dijo: yo soy responsable de qué. Esta es la vida eterna, esto lo dijo Jesús.
que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Juan Knox sintió el fuego como evangelista, el fuego del Espíritu Santo en su vida y dijo, yo tengo que ganar a Escocia para Cristo, yo tengo que ganar también al mundo para Cristo. El versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Estas eran palabras de Jesús. Recuerde, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Luego Jesús habla en el mismo capítulo, explanándose un poco, que él había manifestado su nombre a los hombres y que tuyos eran y me los diste. Pero aquí Juan Knox quedó conmovido profundamente y dijo, esto es lo que el Señor quiere de mi vida. Él quiere que Dios sea conocido. Él quiere que Jesucristo sea conocido a quien Dios envió. Él está hablando por la salvación de la gente. Así que este esclavo remero encadenado se convierte en un fogoso predicador evangelista. Y hay una frase que se estudia incluso o se menciona en los seminarios bíblicos hasta nuestros días, de nuestro tiempo. Esta frase es, Señor, dijo él, dame a Escocia o me muero. Era impresionante. Él gemía, clamaba y decía, Señor, dame a Escocia o me muero. Y lo mismo que los hermanos Wesley, fue usado con un poder impresionante. Oiga, se afirma que el avivamiento fue tan terrible o tan bueno en Escocia que en las cantinas de las plazas, de las barriadas, había muchos borrachos que sin predicarles caían bajo el poder del Espíritu Santo y comenzaban a gemir por sus pecados y se arrepentían confesándole sus pecados de Dios. Se caían de rodillas debajo de las mesas donde estaban borrachos, donde estaban consumiendo licor y hubo un avivamiento poderoso. Se dice también que este Juan Knox, cuando iba a predicar, a veces estaba apenas comenzando su mensaje, su predicación, y ya por el poder del Espíritu Santo, en los auditorios, en los lugares, en las plazas públicas donde Juan Knox iba a predicar, ya había gente conmovida, tocada por el Espíritu de Dios, llorando con poca predicación. Ya el Espíritu Santo estaba convenciendo, como dice la Biblia, de pecado y de juicio. Era un derramamiento del poder de Dios. Y por semanas, meses, Juan Knox había estado de rodillas después de haber estado siendo esclavo en el barco y decía, Dios, dame a Escocia o me muero. Dios, por favor, dame a Escocia o me muero. ¡Qué frase! Cuánto amor por su nación, cuánto amor por los perdidos, al extremo de decir, Señor, si no me das a Escocia, me muero. Señor, dame el poder. Señor, dame tu presencia, decía él. Señor, dame tu gloria, dame tu Espíritu Santo. Señor, salva a esta nación. Y mis amigos, al terminar hoy quiero decirles, estamos viviendo tiempos muy afines, pero todavía superlativamente peores que los que vivió Juan Knox, que lo que vivió Juan Lutero, que lo que vivieron estos hombres, Cooper, en fin, todos ellos. Estamos viviendo tiempos más terribles. Y usted puede decirle, amigo televidente, a cualquiera de nosotros, usted puede decirle, Señor, dame esta nación o me muero. Dame a Nicaragua, dame a El Salvador, dame a México, dame a Estados Unidos. Señor, dame a Colombia, lo que sea, o me muero. Señor, úsame. Tú puedes ser usado poderosamente con Dios por el Espíritu Santo y por eso es el tema que hemos compartido en el día de hoy. Personajes históricos famosos transformados por textos gloriosos y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amigo televidente, yo no sé cuál es tu problema hoy. No sé cuál es tu aflicción, cuál es tu enfermedad, cuál es tu necesidad, cuál es tu crisis, cuál es la angustia
que estás viviendo, cuál es tu tribulación, pero Dios sí la conoce. Acuérdate lo que Dios le dijo a uno de sus hombres que hemos mencionado en este día. Él conoce nuestras necesidades. El Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Amigo, deja que el Espíritu de Dios entre en tu vida. Permite que la sangre de Jesucristo te limpie de toda maldad, de todo pecado, y ríndete a Dios. Él tiene un futuro grande para ti. Él tiene una bendición grande para ti. Tú no naciste para sufrir, para estar atribulado toda la vida. Tú naciste con un destino superior. Y a pesar de lo que hayas vivido, como lo vivieron estos hombres que hemos mencionado, tú también puedes tener un destino superior grande y glorioso en las manos del Señor. No te angusties más. Él te puede y te quiere bendecir. Entrégale tu destino. Déjale tu vida en las manos a Dios y Él hará cosas gloriosas. Él hará cosas grandes contigo y en tu vida misma. Dile a Dios así. Haz una oración conmigo y dile en este día: Señor, yo te ruego que tú hagas una obra grande en mi vida. Dile: en mi vida. Quiero una obra grande y poderosa en mi vida. Y dile ahora: Señor, yo me arrepiento, yo te entrego mi ser, límpiame. Dile: límpiame con la sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario. Úsame, dile: úsame, Dios. Dame un destino mayor y un destino superior. Quiero vivir para ti. Bendícele, dile: bendice a mi familia, bendice a los que me rodean, y Dios, dame esta nación. Dígale: Señor, dame esta patria. Ayúdame, utilízame con tus divinas manos y el divino poder de tu Santo Espíritu. Dios te bendiga, ahora y siempre, y el Señor te ayude en todo. Espero que puedas compartir esta buena transmisión a tus amigos, vecinos y familiares, y nos vemos en nuestra próxima emisión. Que el Señor te bendiga poderosamente. Te desea este amigo Urbano Rojas Medina. Un buen día y una buena noche para todos.